que vamos a trabajar esta clase es el concepto de terrorismo de Estado. Nosotros venimos viendo a lo largo de este núcleo qué entendemos por Estado, en dónde encontramos las presencias estatales y qué diferentes maneras existen de entender al Estado. Y para esto trabajamos algunas ideas de Weber, de Marx, de los liberales, con estas diferentes definiciones en relación al Estado. Sin embargo, hoy la idea en esta clase es trabajar un tipo de presencia estatal que denominamos terrorismo de Estado y que no se dio en cualquier momento ni en cualquier lugar, sino es un tipo de práctica estatal que se dio en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983. Muchas de estas cosas ustedes ya las habrán visto en la materia de historia o de construcción de ciudadanía. Pero lo que me interesa trabajar acá es esta particularidad. ¿Por qué a este periodo histórico, a este golpe militar, se lo denominó terrorismo de Estado? Y no, por ejemplo, a otros golpes con anterioridad que se dieron en nuestro país. Por ejemplo, en 1930, ¿sí? En la década de los 60, por lo menos antes de este golpe militar existieron 5 o 6 golpes militares anteriores, pero nunca se les denominó de esta forma, terrorismo de Estado o Estado terrorista. ¿Cuál era el objetivo de este golpe de Estado cívico-militar? Era atacar a una clase política, a un sector social determinado, a partir de un plan sistemático de aniquilación. ¿Qué significa esto? Que el Estado hace un uso ilegítimo de la fuerza. Acuérdense que nosotros vimos en la clase anterior, la definición de Weber de que el Estado tenía el uso legítimo de la fuerza, que era cedido por los ciudadanos. En este caso no, este uso de la fuerza va a ser ilegítimo. Entonces, el Estado se transforma en terrorista y ataca a la población. ¿De qué forma? Aplicando el terror, aplicando la represión. Acuérdense que este golpe de Estado derroca al peronismo que estaba en el país y hacen una gran crítica a lo que se conoce como el Estado benefactor, que eso ustedes lo habrán visto también en economía política. Entonces, este golpe militar, que recibe el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, se autodenomina, va a tener como objetivo aniquilar, ¿sí? Atacar a cualquier sujeto o grupo social que se oponga a sus propios intereses. ¿Cómo lo va a usar? Con la fuerza que tiene el Estado. La fuerza militar, la fuerza de la gendarmería, la fuerza policíaca, esas instituciones estatales donde supuestamente los ciudadanos delegaron la violencia al Estado, no lo van a utilizar de forma legítima, sino ilegítima, para sus propios intereses. Los militares sostenían que el estado de bienestar era el responsable del desorden social y era necesario instalar un nuevo tipo de estado, un estado neoliberal, manejado por las grandes corporaciones y empresas bajo el mando de los militares. Esta junta militar que ven acá en la foto estaba conformada por las tres fuerzas, por la Armada, por el Ejército y por la Aeronáutica. Es decir, Videla como presidente de facto, Macera por la Armada y Agosti por la Aeronáutica. Su misión era acabar con la subversión, con todo lo que estaba en contra del mundo occidental y cristiano capitalista que ellos defendían. Esta idea de terrorismo de Estado se vincula con la suspensión de la Constitución. No es un Estado en el marco de la ley. Se suspende la Constitución, se cierra el Congreso, se intervienen los sindicatos, las universidades, es decir, no es un Estado de derecho. Y aparece una práctica
que vamos a conocerla como la práctica de terror o del miedo, que se vincula con una fuerte represión, ¿sí? Con la política del miedo. Entonces el objetivo de este golpe de Estado tiene que ver con esta idea de disciplinar a la sociedad, ¿sí? A partir del miedo, de la desaparición de personas, del asesinato, de los robos de bebés, de la apropiación de bienes, de la creación de campos de concentración. Y gracias a esta fuerte represión se va a poder instalar el modelo neoliberal en nuestro país. Por eso, para poder llevar a cabo este modelo neoliberal, había que primero disciplinar a la sociedad. Esta sociedad, que era una sociedad que había vivido un estado benefactor, un periodo de gobierno peronista, donde los sindicatos eran fuertes, donde los estudiantes se movilizaban, donde había pleno trabajo, donde las fábricas estaban en pleno funcionamiento, donde resurgían y nacían intelectuales, periodistas, escritores, donde el arte estaba en la calle. Bueno, todo esto había que disciplinarlo, había que cerrarlo, había que ponerlo entre paredes para poder llevar a cabo este nuevo modelo de Estado que se estaba dando en toda la región, no nada más en Argentina, que era el Estado neoliberal. Entonces, el Estado, bajo el poder de los militares, va a estar desdoblado entre acciones públicas y acciones estatales clandestinas, acciones ocultas, privadas. Este aspecto va a estar relacionado con la represión. Y como yo les iba contando, esta represión era una represión organizada, no fue azarosa, no fue irracional, sino que fue pensada, sistematizada, planeada, y que tenía que ver con este disciplinamiento del que le hablaba en la diapositiva anterior. Acá, por ejemplo, yo elegí dos imágenes para mostrar estas acciones. Las acciones públicas, que tenían que ver con ciertas prácticas estatales. Acá lo vemos a Videla rezando en la iglesia. Y las acciones clandestinas, que tenían que ver con la desaparición de las personas y con las prácticas represivas. Esta represión entonces era una represión organizada, planificada, sistematizada. ¿Sí? No era producto de un loco ni se daba de forma azarosa. Y en general estaba organizada a partir de dos grandes pilares. Por un lado, la conformación de los grupos de tarea, que eran grupos comandados por las fuerzas represivas, de civil generalmente, que podían ser integrantes de las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, eh, militares, agentes provenientes de la prefectura o gendarmería, ¿sí? En general, cuando irrumpían estos grupos de tareas en los hogares, en las casas de las familias, lo hacían de manera clandestina, por lo tanto en general iban de civil, y con un auto que era muy característico de esa época, que era el Ford Falcon verde. ¿Sí? Estos grupos de tarea se dedicaban no solamente a imponer el terror, sino a entrar a las casas y llevarse a la gente, que ellos consideraban por diferentes motivos que eran sospechosos de algo, que nunca quedaba claro qué. Y por otro lado, la creación de estos centros clandestinos de detención, que acá en el mapa podemos ver todos los puntitos rojos, son todos los centros clandestinos que se fueron creando en nuestro país en ese periodo, que eran como campos de concentración escondidos. Algunos funcionaban a plena luz del día en ciudades como la ESMA, otros funcionaban en zonas más alejadas, en todo el país.
Y en esos lugares, la secuencia, bueno, que en general se hacía era esta patota, este grupo de tareas, entraba a la casa, se llevaba a uno, dos, tres, cuatro integrantes, a los que estaban ahí, lo desaparecían, o sea, no se dejaba rastros de la persona, eh, la policía o el poder legislativo o incluso ejecutivo negaba la existencia de estas personas, y luego se las torturaba y posteriormente se las ejecutaba. Las cifras que hasta hoy se tienen es que son más de 30.000 los desaparecidos, sin contar a los bebés robados y apropiados por los militares, algunos incluso nacieron en los campos de concentración, que son más de 500 niños apropiados, que hoy serían ya personas adultas que tienen más de 40 años, ya está a esta altura. El rango de edades de las víctimas eran en general a partir de los 18 y hasta los 30 años de edad. Y los sectores de la sociedad en los cuales participaban eran muy amplios. Eran obreros, estudiantes, maestros, abogados, sacerdotes, monjas, periodistas, médicos. Era como un espectro muy amplio de toda la sociedad. Y el mecanismo, como les venía diciendo, era primero el secuestro de la persona y la tortura. La idea de la tortura era deshumanizar a esta persona, sacarle su identidad, ¿sí? Para poder obtener toda la información que pudiera brindar. Y luego, una vez que ya esa persona no era útil o lo habían sacado de información que ellos consideraban valiosa, lo trasladaban. El traslado significaba la ejecución. Y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces estos traslados se denominaban los vuelos de la muerte, porque lo que hacían eran drogar a los detenidos eh, y subirlos vivos a un avión y arrojarlos al Río de la Plata. Eh, Muy pocos de estos desaparecidos o secuestrados tenían la suerte, de alguna forma, de ser blanqueados. O sea, de después, en algún momento, pasar como detenidos, como presos políticos, al Poder Ejecutivo Nacional. Y otros, que para los militares eran sujetos valiosos, los seguían teniendo detenidos, pero intentaban que trabajen para ellos, o sea, que se pasen de bando. Los torturaban y los quebraban tanto que en muchos casos lograban que se pasen de bando y que denuncien a sus propios compañeros. Además de eso, eh, también es importante resaltar que en estos centros clandestinos había maternidades clandestinas donde las mujeres embarazadas se les hacía parir y luego los militares o otros integrantes de las fuerzas represivas se apropiaban de esos bebés y también les robaban su identidad. Les cambiaban el DNI, les cambiaban el nombre y son los nietos que hoy buscan las abuelas. Otra acción que también hacían estos militares era la confiscación de bienes. Muchas veces entraban y secuestraban empresarios o gente que estaba económicamente bien y lo que hacían era llevarse a toda la familia y directamente confiscarle sus propiedades. ¿Sí? Y esto les vuelvo a reforzar esta idea de que fue un plan sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque ¿cómo se sabe que estuvo planificado? Porque hay carpetas, hay archivos, muchos de los cuales fueron abiertos, pero muchos de los cuales aún no se conocen, donde los militares tenían todo anotado, a quién se llevaban, qué pasó con esa persona. O sea, estos 30.000 desaparecidos estaban totalmente registrados y anotados en la documentación de este proceso represivo. El pedido de los derechos humanos, de los organismos, era obtener esas carpetas porque de esa forma muchos familiares podían conocer el destino de sus amigos, de su familia,
de sus vecinos, pero estas carpetas hasta el día de hoy no se saben dónde están y no fueron abiertas. Entonces, como veníamos diciendo, este golpe militar, esta última dictadura militar, instauró todo un sistema represivo, todo un aniquilamiento de un sector de la sociedad que produjo lo que conocemos como un genocidio. Podemos decir que la Argentina en todo ese periodo que va del 1976 a 1983 fue víctima de un genocidio. Y por eso los crímenes de los que se acusan a los integrantes de esta dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, que quiere decir que no prescriben, que son eternos. Pero ¿por qué genocidio? Desde las ciencias sociales se entiende al genocidio como aquellas prácticas que buscan de forma intencionada la destrucción total o parcial de un grupo humano, por razones raciales, nacionales, ideológicas, políticas o sociales, siendo esas acciones realizadas tanto por el Estado como por grupos organizados o lo que se conocen como grupos paramilitares que están capacitados para hacerlo, que tienen la venia del Estado para hacerlo. Y a lo largo de toda la historia de nuestro país o de América, podemos encontrar situaciones de genocidio, ¿no? Ejemplos de estos hay miles, pero uno que es muy concreto es a fines del siglo XIX, acá en este territorio, ¿no? Con la conquista de América y con la expansión de las fronteras y con todo lo que conocemos como la conquista del desierto y del Gran Chaco, se exterminó a una gran, o se intentó exterminar a una gran cantidad de población originaria. Esto mismo pasó en el momento de la conquista de América también, ¿sí? Que todos los pueblos originarios se los fue matando o esclavizando o se les trajo enfermedades que los fueron exterminando. Y esto también lo vivimos en esta última dictadura militar con el terrorismo de Estado, donde estos militares, este grupo de poder, se propuso la destrucción total o parcial de un determinado grupo humano en función a su orientación políticas o creencias ideológicas. Entonces, es importante entender por qué es un genocidio. Y esta figura de genocidio nos habla, por un lado, de que no fue una guerra, sino que fue un plan sistemático desde el Estado y desde el poder que tiene el Estado para aniquilar o intentar aniquilar a otros que no nos representaban o que considerábamos que no eran valiosos. Entonces, esta idea de genocidio también plantea la idea de entender que hay ciertas poblaciones que son extinguibles, pueden no existir, ¿sí? En provecho de otros. Entonces, que esos otros lo que buscan es esclavizarlas o apropiarse, como hicieron con los pueblos originarios, de sus tierras y sus recursos. Entonces, el genocidio tiene que ver con esto de, no solamente con esta idea de la invasión y de la conquista de un pueblo sobre otro, sino con entender que ese pueblo puede ser prescindible. Esto pasó acá, pero a nivel histórico tenemos un montón de casos. Tenemos el genocidio armenio, tenemos el holocausto, ¿no? Todas estas situaciones donde hay un grupo que se intenta imponer por la fuerza sobre el otro, pero intentando directamente haciendo desaparecer ese grupo. Y no solamente ese grupo, sino evitando que ese grupo tenga descendencia y pueda seguir existiendo. Pero siempre hay resistencia y siempre hay lucha y está la búsqueda hacia la verdad y a la justicia.
Entonces, frente a esta dictadura militar, ya en los primeros años, ciertos sectores de la sociedad, sobre todo mujeres, madres, cuyos hijos habían desaparecido, se empezaron a organizar para reclamar primero la aparición con vida de sus hijos y después va a ser la aparición también de sus nietos. Y bueno, y aparecen, digamos, los diferentes sectores de los derechos humanos que empiezan a pensar estrategias diversas para lograr esclarecer los hechos y pedir justicia. Entonces van a estar las madres que van a buscar a sus hijos o hijas, las abuelas que van a buscar a sus nietos o nietas apropiados, los bebés que fueron robados, y muchos hijos, hijas que empiezan a buscar a sus padres, madres y hermanos. En esta búsqueda tuvieron diferentes modalidades y diferentes formas, pero hubo una que tiene que ver con la ciencia, sobre todo con la ciencia biológica y con la genética, que fue el índice de agualidad. Las abuelas de Plaza de Mayo saben que muchas de sus hijas habían estado embarazadas y que fueron detenidas embarazadas, que sus hijas ya no estaban, que estaban muertas, pero sabían que algo había pasado con esos bebés. Entonces llaman a determinados científicos y determinan lo que es el índice de agualidad, que es el índice genético que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, con respecto no a nuestros padres, sino a nuestros abuelos, con una generación anterior. Y a partir de esos índices genéticos, las abuelas de Plaza de Mayo hicieron un banco genético para empezar a rastrear a estos nietos. Y hasta el día de hoy se recuperaron casi 200 nietos de estas abuelas. Y otra estrategia con la que trabajaron los derechos humanos fue con el equipo de antropólogos forenses. Este equipo de antropólogos forenses lo que hicieron, vienen haciendo desde estos años hasta la actualidad, es buscar los restos en tumbas anónimas, en tumbas colectivas, en lugares donde supuestamente se enterraron a estos desaparecidos, intentando identificar de quiénes son esos restos y cuál habrá sido la causa de su muerte. Bueno, para ir terminando, espero que les haya servido este PowerPoint que les armé y ahora les voy a dejar una actividad que justamente tiene que ver con la labor de los antropólogos forenses o el equipo de antropología forense o el equipo de antropología argentina forense. Bueno, nos vemos.